Buenos días, hoy estamos a 11 de abril del 2022. Mi nombre es Humberto Navarro Fernández, actualmente estudio la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 206679. La materia en curso es la de Derecho Procesal Penal. El nombre del reto es el reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? El nombre de mi asesor es Rodolfo Elías González Montaño. A continuación daré respuesta a las preguntas solicitadas por el reto. Una de las preguntas es, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Una historia detallada de la ola de reformas procesales penales latinoamericanas no ha sido realizada y ese trabajo llena este vacío. Además, ese trabajo contribuye a la literatura sobre los trasplantes legales y sobre la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través del mundo en general y América Latina en particular. Un rasgo original de esta ola de reformas procesales penales es que su modelo de difusión de ideas difiere de los modelos presentados en la literatura existente. Esta literatura ha analizado cómo las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden desde el centro de la periferia, esto es, de países desarrollados a países en desarrollo, del norte al sur o del occidente a oriente. Como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes de las reglas, normas o políticas públicas. En contraste, en el caso de lo que es ese trabajo, llama difusión desde la periferia. Las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. La ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. En ese sentido, esta ola de reformas no es meramente un contraejemplo de los modelos existentes, sino que forma la base de un nuevo modelo teórico que este trabajo está organizado por tres partes. La sección 1 articula el concepto de difusión desde la periferia y explica los subtipos de este fenómeno, así como por qué y cómo ocurre. La sección 2 ubica las reformas procesales penales dentro de la historia del proceso penal latinoamericano. Describe los orígenes intelectuales y el contenido de las reformas. Y explica los principales factores detrás de la ola de reformas. La sección 2 también explica el concepto de red de expertos activistas y describe cómo difiere de las tres principales categorías teóricas existentes sobre redes. La sección 3 explica cómo las reformas pueden ser caracterizadas como un caso de difusión desde la periferia y refuta el número de posibles cuestionamientos a esta caracterización. La siguiente pregunta es, ¿qué distingue los códigos inquisitivos y los códigos acustorios en Latinoamérica? Distingue los códigos impositivos y los códigos acusatorios en Latinoamérica. En los códigos inquisitivos se hacía una investigación preliminar secreta y escrita, en el cual el imputado tenía derechos muy limitados del proceso penal. Fue dividido en dos fases. La fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o introducción, y las bases de juzgamiento de determinación de la pena llamada plenario o juicio. Ambas partes eran escritas bajo estos códigos inquisitivos. Un juez estaba a cargo de la investigación. La etapa de investigación era secreta, tanto para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento determinado. Muchos países latinoamericanos
reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos acusatorios. La transición a la democracia en muchos países latinoamericanos y en el creciente reconocimiento de los derechos humanos. En los dos códigos tenían muchos elementos acusatorios, tales como un juicio oral y público. El dar más derecho al imputado durante la investigación preliminar y el poder al fiscal a cargo de la investigación. Antes no había tantos derechos para los imputados como ahora. En la actualidad eso ya no es secreto. Por último, la última pregunta nos hace el cuestionamiento: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? Los autores internacionales contribuyeron a la expansión de la red. En Latinoamérica fue crucial la expansión de la red como interamericana. También convenció a los actores institucionales y políticos domésticos latinoamericanos de todo el espectro político de las reformas. El proceso de eficiencia y transparencia del sistema penal, el Shed de Tin Mao, nació de la reforma, ya que genera una especie de presión de grupos sobre los actores de países que todavía no habían introducido reformas, contribuyendo a un efecto cascada de apoyo, movimientos sociales fundamentales, transnacionales, comunidades y expertos activistas. Como referencia sobre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, tienen una relación muy estrecha, puesto que para que se realicen las reformas se tuvo que tomar en cuenta las reformas de activistas del sur, quienes fueron los actores intelectuales y promotores cruciales de las reformas, donde el sistema penal inquisitivo pueda ser un sistema penal acusatorio. Para que eso sucediera, se realizaron reformas constitucionales y se prueba el código en el proceso penal en el país. Aunque ha existido deficiencia en el proceso penal en nuestro país, ese sistema acusatorio se ha presentado por el personal involucrado. Aún existen vicios en el sistema penal anterior, pues este sistema se ha enfrentado a las desprotecciones de los derechos humanos, las lagunas de la ley que existen en las normas. Forman reformas penales que se implantan en el Estado mexicano, ya que existe demasiada violencia y delincuencia. Por tal motivo se requiere de mayor seguridad y acciones para brindar resultados.